A lo largo de la historia, muchos han etiquetado a los cristianos como locos o tontos. Quizás ustedes recuerden cuando Pablo apedreó o mandó a apedrear a Esteban por predicar el evangelio. En ese entonces, llamado Saulo de Tarso, como lo conocemos anteriormente, le ordenó a morir por predicar el evangelio, convirtiendo a Esteban en el primer discípulo que fue un mártir. Al igual que Jesús, muchos de los otros discípulos también enfrentaron diferentes tipos de muerte donde estaban imitando la muerte de Jesús y donde se convirtieron en mártires. En una ocasión visité el Coliseo Romano en Europa y allí en el Coliseo Romano hay una cruz de hierro en la entrada y esta cruz tiene una placa que dice el anfiteatro consagrado a los triunfos, los entrenamientos y el culto impío de los dioses paganos, ahora está dedicado a los sufrimientos de los mártires purificados de supersticiones impías. Esto me recuerda cómo la situación que ocurrió en el momento en que los romanos estuvieron gobernando, estuvieron en poder de Jerusalén y los diferentes países, hubo tantas y tantas muertes que al punto donde estamos hoy en día ya se convirtió ese lugar en un lugar de honor y de reconocimiento de las personas que fallecieron en ese lugar. ¿Cuántos de estas personas murieron por compartir el evangelio? ¿Cuántos de ellos fueron tildados de tontos o de locos? Throughout the history, many have labeled the Christians believers are crazy, foolish, or dumb. You may remember what happened when Stephen was stoned for preaching the gospel. Saul of Tarsus, at that moment, which we know as the Apostle Paul, ordered him to die for preaching the gospel, making him the first disciple who was a martyr. Similar to Jesus, many other disciples also face different types of deaths. And we also can remember Peter and Paul, who died also for the gospel. Thinking about this, I would remember the Roman Colosseum, which is located in Europe. And when I went there to visit, I saw a huge iron cross in the entrance of the Colosseum with a plaque stating, "The amphitheater, once consecrated to triumphs, entertainments, and impious worship of pagan gods, is now dedicated to the suffering of martyrs, purified from impious superstitions." So this made me think about how many people die on the name of gospel, particularly during the times where the Roman Empire was governing different people like Israel and other countries around them. So the question for this moment is, how many died for the gospel? How many of them were labeled as foolish or crazy for the gospel? Si nosotros recordamos el texto que vamos a ver hoy, este texto se encuentra en el Evangelio, perdón, en la primera epístola de Corintios escrita por el apóstol Pablo de Tarso, a la comunidad cristiana de la iglesia de Corinto. Pablo, estando en Éfeso, escribió alrededor de los años 54 después de Cristo, que la iglesia necesitaba crecer de sus preguntas y problemas y conocer más de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Ellos llegaron al conocimiento de Dios y al conocimiento de Jesús por medio del apóstol Pablo, que predicó y plantó estas iglesias. Así que el texto bíblico de hoy nos recuerda cómo el apóstol Pablo fortaleció a los conversos y los ayudó a desviarse de sus pasadas creencias con el conocimiento de Jesús. Today's text is located in the first epistle of the Corinthians in the New Testament. It's a letter written by Paul of Tarsus to the community of the church in Corinth. And Paul was writing from Ephesus in the year 54 after Jesus was dead. And his main goal was to write to the church of Corinth so they could learn
about their questions and problems and why they were following Jesus, why Jesus was preached to them, and their beliefs and practices from the past could be eliminated because they got to the knowledge of Jesus Christ. El apóstol comienza con un recordatorio sobre el Evangelio, diciendo, además, hermanos, les anuncio el Evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, en el cual siguen firmes. Por medio de este Evangelio serán salvos siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. The Apostle Paul begins with the text with a reminder that the gospel, what is the gospel about? And he begins by saying, now I should remind you, brothers and sisters, of the good news that I proclaim to you, which you in turn received, in which also you stand, through which also you are being saved, if you hold firmly to the message that I proclaim to you, unless you have come to believe in vain. Pablo básicamente les está recordando a estos hermanos y hermanas la buena noticia que les anunció anteriormente. Podemos recordar que Pablo era un evangelista y predicó mensajes para que el mundo conociera a Jesús. Pablo, quien también fue fiscal de los cristianos, quien fue perseguidor de los cristianos, ahora es un predicador asombroso, un predicador genuino de Jesús. Con el encuentro que él tuvo él mismo con Jesús, debido a su predicación, muchos llegados a conocer a Jesús porque él plantó muchas iglesias alrededor del mundo. So Paul basically says that he is reminding his siblings of the good news, which he proclaimed to them. We may remember Paul was one of the most important evangelists of the time after Jesus, because he preached the gospel in the known world at that time. Paul, who was the persecutor of the Christians, now is an amazing preacher, and he is sharing with others what God has done in his lives and the genuine encounter with Jesus. Because of his preaching, many came to the knowledge of Jesus as the ones that he was talking to, the church of Corinth. Luego Pablo explica de qué se trata este evangelio. Y miren cómo lo dice. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y al tercer día resucitó. So Paul explains what is the gospel and what is the gospel about. For I handed unto you as of first importance what I in turn had received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. So el mensaje es simple. Jesús, por gracia, murió para pagar por nuestros pecados. Lo enterraron y al tercer día resucitó. Pero hay una observación importante en este verso bíblico que Pablo nos está exponiendo. Lo que sucedió estuvo de acuerdo con las Escrituras. Luego Pablo describe la resurrección y cómo Jesús se revela a los demás, pero puntualizando que todo esto es de acuerdo a las Escrituras. The message is simple. Jesus, out of grace, died to pay for our sins. They buried him, and he rose on the third day. But there is a remark that is constantly repeated in that text. What happened was in accordance with the scriptures. Paul then describes the resurrection and Jesus' revelation to others and says again that it was according to the scriptures. ¿Y qué se apareció, dice Pablo, a Cefas, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto? Luego se apareció a Jacobo,
después a todos los apóstoles. The text continues saying, and that he appeared to Cephas, then to the 12, then he appeared to more than 500 brothers and sisters at one time, most of whom are still alive, though some have died. Then he appeared to James and then to all the apostles. Luego Pablo dice cómo él ha sido el último que ha nacido de los discípulos o de los apóstoles. Y Jesús se le apareció a su vida. Conocemos el testimonio de Pablo cuando partió después de matar o de ordenar la muerte de Esteban en persecución de los cristianos hacia Damasco, y cómo Jesús lo detuvo y se reveló ante él. Luego Pablo predica el evangelio testificando, porque eso es proclamar el evangelio. Solo simplemente predicar y decir lo que Dios ha hecho en nosotros. Mencionó Pablo cómo Dios ha sido misericordioso con él, tan misericordioso que aún él no lo merecía. Then Paul says that he is the last born again, and Jesus appeared to him. We know Paul's testimony. We have heard that before. When he left after killing or ordering the murder of Stephen in persecution of the Christians to Damascus, and how Jesus stopped and revealed to him, Paul then preaches the gospel by witnessing, because that is proclaiming the gospel, just to preach, just to say what God has done in our lives. And Paul mentioned how God was so merciful with him that even when he didn't deserve it, God loved him so much. Escuchemos. Y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Last of all, as to someone ultimately born, he appeared also to me. For I am the least of the apostles, unfit to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Lo que Pablo está diciendo es tan importante aquí, porque él reconoce su pequeñez delante de Dios. Reconoce que sin gracia de Dios, él no sería la persona que es. Pablo reconoció que era el más nuevo de los discípulos y no digno de merecer el llamado de Dios, por lo que hizo en contra de la iglesia. Pero aún así, Pablo reconoció la gracia y la misericordia de Dios sobre todas las cosas. Al entender que él no estaba allí, sino era por la gracia, que Dios lo llamó por lo que él podía hacer de Pablo, no porque Pablo lo mereciera, sino porque Dios veía el potencial de Pablo. Paul then recognized that without God's grace, he would not be the person he is. Paul recognized that he was the newest of the disciples and not worthy of deserving God's call for what he did against the church. Paul recognized God's grace and mercy over all things by saying the next text. But over all things, Paul is thinking that he didn't deserve God, but God chose him, not because what he was, but because of the potential that Paul had in the eyes of God. Let's see what says next. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. But by the grace of God, I am what I am, and his grace towards me has not been in vain. On the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Pablo cierra este discurso reconociendo que no podemos dejar de proclamar la verdad de Dios. Esa es la razón por la que existen todas las iglesias desde la iglesia de Corinto. Esta es la razón por la que debemos recordar ese llamado de Dios a nuestras vidas hoy.
Paul closes his speech by recognizing that we cannot stop proclaiming the truth of God. That is the reason all churches, even the current church, exists. That's the reason why they are here. And this is the reason we need to remember that some call from God in our lives, that this same call of God in our lives is the one that we have today. Pero ya sea que yo lo haga o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Whether then it was I or they, so we proclaim, and so you have coming to believe. Cada uno de nosotros, está llamado a proclamar y compartir el mensaje cuando somos testigos de la obra de amor de Dios en nosotros. Muchos necesitan escuchar el mensaje de Dios. Muchos necesitan escuchar que todavía Dios sana y Dios salva. Este es el mensaje, el evangelio que predicamos. Se trata de lo que pasó en la cruz. Each one of us is called to proclaim and share the message when we witness God's labor of love in us. Many need to hear God still saves and heals. And this is the message, the gospel we preach. It is about what happened on the cross. Al acercarnos a la mesa hoy, recordemos este mensaje. Esta es la historia que constantemente necesitamos contar a los demás, porque sabemos que de esto se trata. Al acercarnos a la mesa, recordemos la muerte de Jesús en la cruz, su resurrección para salvarnos, y recordemos que se trata de la gracia de Dios al salvarnos en la cruz. Este es el mensaje, este es el evangelio que predicamos. As we approach the table today, let's remember this message. This is the story we constantly need to tell others because we know what it's about. As we approach the table, let's remember Jesus' death on the cross and the resurrection to save us. It's all about God's grace in saving us on the cross. That's the gospel we preach. Recordemos esto al acercarnos a la mesa. Dios te bendiga. Let's remember this as we approach the table. God bless you all.